Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de metodología de investigación. En la práctica de hoy vamos a ver cómo podemos realizar una validación de cuestionarios. En este ejemplo lo que tenemos es una versión traducida del cuestionario PIDAC que mide el impacto psicológico de la estética dental. En nuestro ejemplo se ha administrado a 500 adolescentes y además se ha realizado una exploración intraoral donde hemos determinado el Dental Aesthetic Index, que es un índice cuantitativo que a partir de 10 parámetros nos mide la necesidad de tratamiento ortodóntico. A partir de esta variable hemos creado una nueva variable que se llama DAI categórica, en la que a partir de la variable cuantitativa la hemos categorizado en 4 categorías: no necesita tratamiento ortodóntico, tratamiento electivo, tratamiento deseable y tratamiento obligatorio. Las variables que tenemos recogidas en nuestra base de datos, por supuesto tenemos el número de identificación, el sexo y tenemos también las 23 preguntas que componen el cuestionario. El cuestionario, podemos verlo en la siguiente imagen, mide en una escala Likert de 0 a 4. A partir de una pregunta, por ejemplo, estoy orgulloso de mis dientes, el individuo responde nada, un poco, algo, mucho o muchísimo. Si nos fijamos en él, vemos que las 23 preguntas están divididas en 4 dimensiones. Una primera dimensión que valora la confianza sobre la propia estética dental, que es el DSC Scale, compuesto por 6 ítems. Una segunda dimensión, el impacto social, compuesto por 8 ítems. Una tercera, que es el impacto psicosocial, compuesto por otros 6 ítems. Y finalmente una cuarta dimensión, compuesta por 3 ítems que valoran la preocupación por la estética dental. Quiero también mostraros las variables que tenemos. Aparte de los 23 ítems que corresponden al PIDAC, tenemos 6 variables donde pone PIDAC Recode. Corresponden a las preguntas inversas que aparecen en el cuestionario, puesto que el cuestionario nos va a medir el impacto psicológico en el sentido de que a más impacto, a más puntuación, mayor impacto psicológico. Nos hemos de dar cuenta de que hay preguntas que están codificadas de manera inversa y entonces habrá que recodificarlas. Además tenemos una variable que es la DSC Scale, que es la suma de la puntuación obtenida en los ítems de esa dimensión, así para las 4 dimensiones. Tenemos también la puntuación total del PIDA, que es la suma de las puntuaciones obtenidas en las 4 dimensiones. Una variable que es PIDAC total 2, que supone la suma de los ítems en una segunda administración y por lo tanto nos servirá para valorar la reproducibilidad del cuestionario. Tenemos la puntuación DAI cuantitativa, la variable categorizada, que surge a partir de esta, y luego tenemos una variable dicotómica de afectación psicológica que nos va a medir de una manera objetiva, que nos va a servir de gol estándar para indicarnos que el individuo realmente tiene una afectación psicológica. Puesto que se trata de una validación, es decir, de una adaptación cultural del cuestionario, originalmente el cuestionario tenía 23 preguntas que estaban divididas en una serie de dominios. ¿Cuántos dominios o subescalas tenía este cuestionario? Evidentemente tenía los 4 dominios que hemos visto antes. En cuanto a la consistencia interna de un cuestionario, nos mide el grado de homogeneidad que presentan los ítems que están midiendo una misma dimensión o constructo. La consistencia interna se va a medir con el alfa de Cronbach. Fijaros, nos iremos a analizar, iremos a escala, análisis de fiabilidad. Cogeremos los elementos que conforman una misma escala, en este caso vamos a ir dominio por dominio y cogemos los 6 ítems que valoran la dimensión de confianza sobre la propia estética dental. Buscamos los estadísticos y buscaremos vamos a marcar descriptivos para elemento, escala y escala. Si se elimina el elemento, le damos a continuar y nos va a obtener, le vamos a pedir que nos dé el alfa de Cronbach. No hace falta marcarlo y le damos a aceptar. Como podéis ver, ya tenemos los resultados y en ellos aparecen el alfa de Cronbach correspondiente a la dimensión, a la subescala de confianza en la propia estética dental, y podemos ver también la media de las puntuaciones que los individuos han otorgado a cada uno de los ítems. También es interesante que observemos la siguiente tabla, en la que podemos ver
la media de la escala cuando se suprime el ítem. Esto es importante porque podemos observar cuál es el ítem que menos se correlaciona con la totalidad. Si os fijáis en el ítem número 1, confianza en la propia estética, vemos que tiene una correlación de 0,72 con la totalidad de la dimensión. Y también obtenemos el alfa de Cronbach si se elimina el elemento. ¿Esto qué quiere decir? Nos está calculando el alfa de Cronbach de la dimensión si eliminamos ese ítem. Fijaros que el alfa de Cronbach para la totalidad era 0,897. Y si eliminamos ese ítem, el ítem 1, el alfa de Cronbach baja un poco, 0,879. Vamos a buscar entonces el ítem en el que el alfa de Cronbach suba más. ¿Qué indica eso? Pues indica que ese elemento, que ese ítem, se correlaciona menos con el dominio. Fijaros, vamos a buscar cuál es el ítem de entre los 6 que conforman esa dimensión que menos correlación tiene con el total. El 1 tiene 0,72, observamos que es el ítem número 6. El ítem 6 se correlaciona poco o mucho menos que el resto con la totalidad de la dimensión. Y por lo tanto, si se eliminara ese ítem, el alfa de Cronbach aumentaría. Fijaros que el alfa de Cronbach total era 0,897 y si eliminamos ese, el alfa de Cronbach correspondiente a la dimensión sin el ítem 6 aumentaría un poquito. Pues esto es lo que vamos a analizar para cada una de las escalas. Bueno, ya hemos realizado la subescala de impacto social, que hemos obtenido que era la pregunta 1, que tiene una correlación corregida de 0,43 y un alfa de Cronbach si se eliminaba el elemento de 0,85, y también hemos calculado ya la subescala de impacto social, donde obteníamos que la pregunta número 2 era la que menos se correlacionaba con la totalidad, con un 0,41, y el alfa de Cronbach si se eliminaba el elemento era de 0,810. Y ahora vamos a hacer la subescala, la última subescala, la preocupación por la estética. Cogemos, marcamos los ítems que componen esa escala, que en este caso son 3, y volvemos a darle a aceptar y vamos a encontrar los resultados. Ya sabíamos que el alfa de Cronbach era 0,785, tenemos las medias de respuestas a cada ítem y luego tenemos lo que nos interesa. Vamos a valorar la correlación de cada ítem con respecto a su dimensión. Y encontramos que la pregunta 1, preocupación por la estética 1, es la que menos se correlaciona con su dimensión, con un valor de 0,488. Y el alfa de Cronbach, si se elimina el elemento, es de 0,858, es decir, aumenta de una forma bastante significativa con respecto al original. ¿Por qué? Pues porque si elimináramos esa pregunta que se correlaciona poco, el resto de preguntas son más homogéneas entre sí y entonces su alfa de Cronbach aumentaría. Vamos a poner los resultados en la hoja de análisis. Seguimos contestando el cuestionario y ahora vamos a calcular cuál es el alfa de Cronbach para todo el cuestionario, es decir, cuál es el grado de homogeneidad de todos los ítems que conforman el cuestionario, es decir, deberemos de meter todos los ítems de todas las dimensiones, de las 4 dimensiones. Vamos a ir a analizar, vamos al mismo sitio, a escala, análisis de fiabilidad, y lo que necesitamos ahora es introducir todos los ítems, los 23 ítems. Iremos desde el primero hasta el 23. Y le vamos a pedir aceptar porque automáticamente nos dará cuál es el alfa de Cronbach. Le damos a aceptar y tenemos que el alfa de Cronbach para todo el cuestionario es de 0,633. Colocamos el resultado. 0,673. Fijaros como el alfa de Cronbach es más bajo. Antes hemos comentado que había preguntas que estaban redactadas de manera inversa. Es decir, que no iban en el mismo sentido. Si lo que queremos es obtener una puntuación total que mida el impacto psicológico, todas las preguntas, puesto que están graduadas de 0 a 4 en una escala Likert, deberán ir en el mismo sentido. Deberán valorar un impacto negativo. Por lo tanto, tenemos que recodificar las variables de la primera dimensión, que eran las que estaban redactadas de esta forma. Esto lo hemos hecho en nuestra base de datos
Porque recordad que os he dicho que teníamos el PIDAC 1, el PIDAC 6 recodificado. ¿Cómo se recodifica una variable en una escala Likert? Pues donde antes ponía un 5, ahora pongo un 0, donde ponía un 4, ahora pongo un 1, donde ponía un 3, ahora pongo un 2, ¿de acuerdo? Así es la manera de recodificarla. Una vez recodificadas, vamos a intentar calcular otra vez el alfa de Cronbach. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir a analizar, vamos a la escala y vamos a quitar las que están codificadas de manera inversa, que eran la 1 a la 6. Y vamos a introducir las recodificadas. Ahora ya todas las variables están en el mismo sentido, miden en el mismo sentido. A mayor puntuación, mayor impacto. Y le vamos a dar otra vez a aceptar y vamos a observar qué cambios se producen en el alfa de Cronbach. Si los ítems tienen más homogeneidad entre sí. Fijaros ahora como el alfa de Cronbach es 0,897. Es decir, los ítems, puesto que están todos midiendo en el mismo sentido, tienen una mayor homogeneidad. Colocamos el resultado y apuntamos 0,897. Es decir, ¿nuestro cuestionario tiene cierta consistencia interna? Pues sí. Nuestro alfa de Cronbach es de 0,897, el total, y para cada uno de los dominios o subescalas también es bastante alto. Se considera que alfas de Cronbach por encima de 0,7 ya nos están indicando que existe muy buena consistencia interna. Así que podemos pasar a la siguiente punto, que es valorar la validez de constructo. La validez de constructo de un cuestionario nos va a medir el grado en el que éste mide los diferentes dominios o subescalas que lo componen. Nosotros lo que estamos haciendo es una adaptación transcultural de un cuestionario que fue diseñado en otro país. Al adaptarlo, lo que tenemos que ver es si el cuestionario mantiene esos dominios que ya venían prefijados cuando se diseñó en un idioma diferente al nuestro. Esto se realiza con el análisis de componentes principales, que lo que buscan es identificar variables que se correlacionan entre sí y que comparten variabilidad, y las agrupa como componentes. Lo que realiza es un análisis de la varianza del conjunto de los ítems y busca qué componentes explican el mayor porcentaje de la varianza. Es decir, si tenemos un conjunto de variables que nos están midiendo un dominio, deben de tener un comportamiento similar. Entonces, el ordenador lo que nos va a hacer de forma automática va a detectar esas agrupaciones de variables que comparten esa variabilidad. Y esto se realiza, como hemos dicho, con el análisis de componentes principales. Vamos entonces a analizar y lo que iremos es a reducción de dimensiones. ¿Qué variables vamos a incluir en este análisis factorial? Por supuesto, las 23 variables que conforman el cuestionario. No hace falta que metamos las recodificadas, las originales, de la 1 a la 23. ¿Qué vamos a pedir aquí? Bueno, en los descriptivos vamos a pedir los descriptivos, vamos a pedir la prueba de esfericidad de Bartlett y de KMO, vamos a pedir los coeficientes de la matriz de correlaciones, le damos a continuar. En cuanto a la extracción, le vamos a pedir que lo haga automáticamente, no le vamos a fijar un número de componentes a extraer. Sabemos que deberíamos de tener 4, pero no lo vamos a fijar, vamos a dejar que el ordenador los identifique. Vamos a pedir también el gráfico de sedimentación, aquí le damos a continuar, y luego en cuanto a la rotación, le vamos a pedir que nos lo dé sin rotación y luego con una rotación con el método VaryMax, que es un método muy empleado donde intenta maximizar la varianza. Y luego vamos a pedir que nos muestre la solución rotada y los gráficos de cargas. Y le damos a continuar. Y ya le damos a aceptar. Y entonces ya tenemos los descriptivos. Aquí tenemos los descriptivos, que es la media de la puntuación de cada ítem. Y fijaros lo importante, tenemos la matriz de correlaciones, es decir, la correlación entre los diferentes ítems entre sí. Fijaros cómo tenemos esta diagonal donde marca 1 y es evidente porque en una tabla de 2×2 donde se enfrentan las mismas variables, en la diagonal es el enfrentamiento consigo mismo. Evidentemente la correlación es 1, pero luego tenemos todas las correlaciones de cada variable con el resto. Una vez visto lo que es la matriz de correlaciones, pasamos a ver la prueba de KMO y de Bartlett. Esta prueba es un requisito que se nos
exige para poder realizar un análisis de componentes factoriales. Y nos dice que la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0,91 en la medida en la que se acerca a 1 nos permite hacer un análisis factorial. Además, tenemos la prueba de esfericidad de Bartlett que nos muestra que es significativa. Es decir, cumplimos los requisitos para poder hacer con tranquilidad un análisis de componentes factoriales. Posteriormente tenemos debajo una tabla donde nos mide la correlación de cada ítem con la totalidad, con la comunalidad del cuestionario. Y entonces podemos detectar cuál es el ítem que menos se correlaciona con la totalidad del cuestionario. Fijaros cómo vamos repasando cuál sería el valor, cuál sería esa carga factorial, y nos encontramos que el ítem que tiene menos correlación con el total es el impacto psicosocial 2, con un coeficiente de extracción de 0,359. Nos indica que este es el ítem que peor funciona, que menos se correlaciona con el cuestionario. Seguimos bajando en los resultados y ya nos encontramos con el análisis de la extracción, con el análisis de componentes. Y el ordenador nos ha detectado, fijaros, 4 componentes que tienen un autovalor mayor de 1. El primer componente con un autovalor de 7,4, el segundo de 3,4, el tercero de 1,5 y el cuarto de 1,2. Y además nos está indicando qué porcentaje de varianza explica. El componente 1 explica el 32,5% de la varianza total, el 2 un 15%, el 3 un 6% y el 4 un 5%. Y en total explican estos 4 componentes el 60% de la varianza, lo cual es un buen resultado. Es decir, ya automáticamente hemos encontrado esos 4 componentes y además lo podemos ver representado en el gráfico de sedimentación, donde vemos que la pendiente a partir del cuarto componente ya se horizontaliza. Nos están indicando que hay 4 componentes principales, es decir, hay 4 agrupaciones de variables. Lo que no sabemos es qué variables pertenecen a cada componente. Para determinar eso lo que tenemos que ir es a la matriz de componentes, pero os recomiendo que vayamos a la rotada, la que hemos rotado por el método de Varimax. Y entonces lo que tenemos que encontrar es, para cada componente, cuáles son los ítems que más carga factorial tienen dentro de él. Si cogemos el primer componente, que es este, vamos a marcar aquellos ítems que tienen una carga factorial mayor de 0,5. Y nos vamos a encontrar que vamos a marcarlo. ¿Cuáles tienen mayor de 5? Pues este, fijaros cómo tenemos este, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y los demás ninguno sobrepasa 0,5. Es decir, en el primer componente hemos detectado que hay una serie de variables que curiosamente son las que componen el dominio de impacto social. Evidentemente el componente 1 corresponde a este dominio y los 8 ítems saturan en él, tienen una carga factorial importante. Vamos a detectar cuál sería el segundo componente. Vamos a buscar esos ítems que más carga factorial tienen en él. Pues nos encontramos que es el 1, el ítem 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de confianza en la propia estética. Si seguimos buscando no encontramos ningún otro ítem con una carga superior. Luego ya sabemos que el componente 2 está compuesto por estos 6 ítems que son además los de la dimensión de confianza en la propia estética. Si analizamos cuál es el tercer componente, vamos a seguir buscando cuál tiene una carga factorial mayor de 0,5 y curiosamente nos encontramos con este ítem, que corresponde a impacto social 1, el 2, el 3, el impacto psicosocial 4, el 5 y el 6. Estos 6 ítems que forman el componente 3 corresponden a la dimensión de impacto psicosocial. Y ya nos queda solamente una dimensión, que es la preocupación por la estética, y que curiosamente son los 3 últimos ítems que tienen una carga factorial mayor de 0,5. Es decir, nos hemos dado cuenta de que el ordenador, con el análisis de componentes principales, ha determinado 4 componentes y además son los ítems que originariamente tenía diseñado el
el cuestionario cuando lo hemos traducido. Luego podemos ahora contestar al cuestionario de manera muy sencilla y rápida. Si queremos contestar a la pregunta de qué dominio subescala corresponde al componente 1, sabemos que era impacto social y que explicaba el 32,5% de la varianza. ¿Qué dominio subescala corresponde al componente 2? Era la confianza en la propia estética y hemos visto que explicaba un 15% de la varianza total. El componente 3, el impacto psicosocial, tenemos puesto 6,8% de la varianza, y el dominio 4, el componente 4, correspondía al dominio preocupación estética, que explicaba un 5,4% de la varianza. ¿Qué conclusión podríamos decir respecto a la validez de constructo del cuestionario? Pues que nuestra adaptación transcultural que hemos realizado de este cuestionario, que estaba diseñado en otro idioma, nuestro análisis psicométrico ha detectado los mismos dominios que estaban descritos en el original. Luego, nuestro cuestionario tiene una correcta validez de constructo. Ahora vamos a pasar a valorar otro aspecto de la validez, lo que se llama la validez discriminante. Esta nos indica que, o pretende, evaluar el grado en el que un instrumento es capaz, tiene la capacidad de discriminar o de distinguir o de clasificar individuos en función de algún atributo, la presencia de mayor o menor nivel de un determinado atributo. Es decir, la capacidad para discriminar principalmente. Y entonces para ello tenemos una variable que hemos visto antes, que era la variable DAI. La DAI es una variable cuantitativa, pero la hemos categorizado. Y entonces lo que tenemos ahora es 4 categorías. Tenemos clasificados a los individuos en 4 categorías, según la necesidad de tratamiento ortodóntico. Y lo que queremos relacionarlo es con la puntuación del PIDAC, en el sentido de que nuestra hipótesis sería a mayor puntuación del PIDAC, es decir, a mayor impacto en la estética dental, los individuos tienen mayor necesidad de tratamiento ortodóntico. ¿Nos podría servir la puntuación del PIDAC para discriminar los niños con mayores necesidades de tratamiento de ortodoncia? Pues entonces es lo que vamos a estudiar ahora. Para ello tenemos esta tabla donde estamos pidiendo que coloquemos la puntuación del PIDAC en función de cada una de las categorías del DAI. Esto sabemos hacerlo porque nos vamos a analizar y lo que pedimos es simplemente un explorar. Es una variable cuantitativa, la puntuación total del PIDAC es una variable cuantitativa y entonces vamos a coger esa variable que la tenemos aquí, puntuación total del PIDAC, y recordar que le vamos a pedir, la vamos a factorizar ¿en qué? Pues en esa variable que es categórica, que es el DAI en 4 categorías. Y entonces lo que vamos a pedir son los estadísticos y le damos a aceptar. Y fijaros como ya tenemos que en la categoría de individuos que no tienen necesidad de tratamiento, la media de la puntuación del PIDAC es 28,6. Los individuos que fueron clasificados como tratamiento electivo según el DAI, su media es 34,1. Es superior a la de aquellos niños que no tienen necesidad de tratamiento. Aquellos niños que tienen un tratamiento desclasificados como tratamiento deseable porque tienen una mayor puntuación del DAI, tienen una puntuación del PIDAC de 37,5 y aquellos niños con un tratamiento obligatorio tienen una puntuación de 38,9 en el cuestionario de impacto psicosocial. Es decir, sí que podemos observar de alguna forma en que a medida que aumenta la categoría de necesidad de tratamiento de ortodoncia, pues la puntuación que tienen en su cuestionario PIDAC es mayor. Lo que en cierto modo podemos observar una cierta relación, pero tenemos que confirmarla de manera estadística. Vamos a rellenar primero la tabla con los datos que hemos obtenido. Bueno, y ahora lo que tenemos que saber es si existen diferencias entre las medias de los 4 grupos. Y recordar que cuando queríamos ver esto teníamos que distinguir sobre todo si una variable, primero, sigue la normalidad o no. Para ello nos basábamos de las pruebas de normalidad, que las podemos encontrar en
explorar y cuando pedimos la puntuación del total del PIDA como variable dependiente factorizada por el DAI en 4 categorías, debemos de pedir también gráficos y le pedimos los gráficos con las pruebas de normalidad. Le damos a continuar y a aceptar. Y lo que queremos leer son los valores, estos son los gráficos, pero rápidamente podemos ir a lo que sería los valores de los test de normalidad, que los encontramos aquí. Las pruebas de normalidad de Kolmogorov, Smirnov y de Shapiro-Wilk. Y lo que tenemos que observar es que si muestran diferencias significativas con la normalidad. Podemos observar cómo el tratamiento obligatorio, esa distribución, no muestra diferencias significativas en lo obligatorio, deseable y electivo, pero sí que la categoría de no necesidad de tratamiento ortodóntica no sigue la normalidad, puesto que muestra diferencias significativas tanto con el test de Kolmogorov-Smirnov como de Shapiro-Wilk. Lo mismo lo encontramos en Shapiro-Wilk para el tratamiento electivo. Es decir, que no podemos comparar las medias mediante una ANOVA, por lo tanto deberemos ir a las pruebas de no paramétricas. Si vamos a analizar, vamos a comparar pruebas no paramétricas, ¿qué vamos a comparar? K muestras independientes, son 4 muestras independientes que vienen de la variable dependiente que es la puntuación total del PIDAC y la variable de agrupación hemos creado que era la DAI en 4 categorías. El rango lo queremos comparar entre el 1 y el 4, que es así los valores que hemos puesto al categorizar la variable, y tenemos que obtener la prueba de Kruskal-Wallis. Le damos a aceptar y entonces la prueba de Kruskal-Wallis nos dice que hay diferencias significativas entre las medias. Lo que pasa es que no nos está diciendo entre cuáles. Si queremos observar, si queremos analizar entre dónde está realmente la diferencia significativa, que sabemos que existe entre algunas, pero no cuál, tendremos que ir otra vez a analizar y ir uno por uno comparándolas, utilizando la prueba de 2 muestras independientes, es decir, tendremos que hacer un U de Mann-Whitney para cada uno de los grupos entre sí. Entonces, cogeríamos otra vez a la variable dependiente, que era puntuación total del PIDAC, y la variable de agrupación, que era el DAI en 4 categorías, pero ahora definiendo los grupos. Pues compararemos el 1 con el 2, luego el 1 con el 3 con el 4, y así todos entre sí para observar y determinar entre cuáles está la diferencia significativa. Vamos a hacer el primero y el resto ya lo podéis hacer vosotros. Vamos a comparar el 1 frente al 2 y le damos a continuar y le damos a aceptar y nos está diciendo que sí que hay diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2. Recordar que el 1 tenía una puntuación de 28,6 y el 2 de 34,1. Es decir, esta diferencia es significativa. Si queremos valorar si hay diferencias entre el 1 y el 3, el 1 y el 4, el 2 y el 4, y así todos, tenemos que hacer cada vez un U de Mann-Whitney. Contestando el cuestionario, pues nos dice, indica cuál es el test que hemos empleado para determinar la existencia de diferencias entre alguna de las 4 medias. Hemos visto que como no siguen la normalidad, tenemos que emplear el test de Kruskal-Wallis, que ha salido significativo, que nos decía que existían diferencias entre alguna de las medias, pero que no las sabíamos. Y al hacer el test de U de Mann-Whitney, nos hemos encontrado que la categoría 1 mostraba diferencias significativas frente a la 2, a la 3 y a la 4. Pero entre la 3 y la 4 entre sí, o entre la 2, la 3 y la 4 en sí, no se ha detectado diferencias significativas. Otra forma de enfocar el análisis es relacionando las dos variables de forma cuantitativa, es decir, enfrentar la puntuación del PIDAC, variable cuantitativa, frente a la puntuación del DAI, pero no categorizada, sino la variable original, que estaba medida de manera cuantitativa. Dos variables cuantitativas las podemos estudiar mediante una correlación de Pearson. Si recordáis, podríamos ir a analizar y vamos a correlación bivariada e introduciríamos las dos variables. Las dos variables cuantitativas, la puntuación total del PIDAC, del cuestionario, y la puntuación del DAI, que también es una variable cuantitativa. Le damos a aceptar e intentamos ver si hay una correlación lineal entre ambas.
Fijaros cómo nos sale una correlación de Pearson de 0,288 y nos marca que es significativa, pero la interpretación de la correlación de Pearson no depende de la significación, sino de su valor respecto a 1. Y observamos que un 0,3, pues bueno, no es una cierta correlación, pero no es una correlación alta. Es decir, no podemos afirmar que se correlacionen, que tiene una gran intensidad en la correlación. Si hiciéramos un diagrama de dispersión, si vamos a gráficos y cogemos gráfico de dispersión o de puntos, un gráfico simple, que es como el que tenéis en el ejercicio, y marcamos el eje de las Y's. En el eje de las Y's metemos lo que sería el DAI, la puntuación del Dental Aesthetics Index, que es aquí, en el eje de la Y, y si metemos en el eje de la X la puntuación total del PIDAC, que así es como se hace, le damos a aceptar y obtenemos el mismo gráfico que tenemos en la hoja de ejercicios, que es este. ¿Lo veis? Aquí podemos observar la nube de puntos, intentar ver de forma visual si hay una cierta correlación o una cierta relación lineal entre ambas. Siempre podemos ajustar una línea. Si vamos aquí y le damos a esta variable que es añadir una línea de ajuste total y le damos a cerramos, pues bueno, ya tenemos aquí, fijaros, lo que es la línea de ajuste y la ecuación de la regresión lineal. Y un valor muy importante, que es el R cuadrado. El R cuadrado nos está indicando qué porcentaje, cuál es la capacidad predictiva de esta ecuación lineal. Pues es de un 0,08. El R cuadrado no es más que el cuadrado, elevar al cuadrado la correlación de Pearson. Es decir, que esta recta solamente explicaría el 8% de la variabilidad entre las dos mediciones, lo cual es un nivel bastante bajo. Por lo tanto, podríamos ahora rellenar el cuestionario. Rellenamos entonces la hoja de ejercicio. Este análisis de observar la correlación entre dos variables cuantitativas se realiza con una correlación de Pearson, que en nuestro caso es de 0,28. Además, hemos observado que en un diagrama de dispersión hemos podido ajustar una recta, hemos hecho una ecuación predictiva de regresión lineal simple y obtenemos un R cuadrado de 0,083. Es un R cuadrado bajo. La ecuación predictora es DAI es igual a 21,9 más 0,12 por PIDA, que en este caso es la variable X. Podemos contestar a la siguiente pregunta, cambiando un poco el tema. ¿Influye el sexo en la puntuación del PIDAC? Esto es muy sencillo de contestar, y es que deberíamos analizar si existen diferencias en la puntuación del PIDAC entre chicos y chicas. Y esto lo sabemos hacer perfectamente porque esto es un explorar primero. Vamos a explorar cuál sería la puntuación. La variable pendiente es la puntuación total del PIDAC, pero ahora en vez de factorizar por el DAI en 4 categorías, factorizamos por el sexo. Y le damos a estadístico y le damos a aceptar. Otra vez, y entonces podremos obtener cuál es la media de puntuación en los chicos y en las chicas. El hombre tiene 31,5 de media la puntuación del PIDAC, en la mujer es 31,6, son muy parecidos, los intervalos de confianza se superponen, luego no habrá diferencias significativas. Esto lo podríamos comprobar con los test de normalidad para poder aplicar el test correspondiente, un T-de-Student de comparación de medias o un TU de Mann-Whitney. Os lo dejo para que vosotros lo hagáis en casa. Y pasamos al siguiente punto. En cuanto a la validez de criterio, pues esta lo que intenta es valorar el grado en el que un instrumento va a coincidir en sus mediciones con otro. Pero siempre tiene que haber un gol estándar. Recordad que si queremos analizar mediante sensibilidad, un análisis de sensibilidad y especificidad o establecer una curva ROC, el gol estándar siempre es una variable dicotómica. ¿Qué variable tenemos aquí nosotros en nuestra base de datos que pueda funcionar de esta forma? La afectación psicológica, que hemos dicho que era una variable donde de manera dicotómica, si no nos decía, los niños habían pasado un examen psicológico, nos decía que tenían afectación o no. Pues entonces vamos a intentar ajustar o determinar un área bajo la curva del cuestionario PIDAC, tomando como gol estándar la afectación psicológica. Esto lo podemos hacer aquí, vamos a analizar, y lo que tenemos es la curva core. En la curva core nos pide, ¿cuál es la variable de prueba? La variable de prueba es la
el objeto de nuestra práctica, que es la puntuación total del PIDAC. ¿Y cuál es la variable estado? Pues es la variable que actúa de gol estándar. En nuestro caso era el diagnóstico de gol estándar de impacto, que es la variable afectación psicológica. ¿Y cuál es el valor de estado? 1. Poníamos le pedimos con línea de referencia y vamos a pedir también los puntos de coordenadas. Y le damos a aceptar. Bueno, y obtenemos la curva que veis. ¿Cuál es el área bajo la curva? Es toda este área que podéis ver que marco con el cursor, pero nos dice exactamente que ese área corresponde a 0,864. Es decir, tiene una exactitud diagnóstica, el cuestionario, para determinar la existencia de afectación psicológica de un 86,4%. Decíamos que por encima de 0,8 tendría una buena exactitud. Entonces podemos contestar que su exactitud es de 86,4 entre 82,8 y 89,9. Cuando tenemos una variable cuantitativa y determinamos su área bajo la curva, encontramos que existen muchos puntos de corte. Podremos determinar muchos puntos de corte para cada valor del cuestionario. Y es interesante que intentemos determinar cuál es el punto de corte óptimo. Es decir, definir a partir de qué puntuación del PIDAC podremos decir con una exactitud importante, una buena sensibilidad y una especificidad, que el individuo tiene afectación psicológica. Y esto vimos ya que se realizaba con las macros, con la macro ROC. Fijaros que la macro ROC era un archivo de sintaxis donde al final tenía una llamada donde introducíamos como la variable dependiente el PIDA, que es la del cuestionario, y la variable estado, la afectación psicológica. Ese es el nombre de las variables de nuestra base de datos. Recordar cómo funcionaba, y es que teníamos que darle a seleccionar todo, seleccionábamos todo el archivo y entonces le dábamos a ejecutar. Es un archivo de sintaxis, simplemente le damos a ejecutar todo y esperamos que nos dé los resultados y nos va a dar exactamente el punto de corte óptimo. ¿Cuál es el punto de corte óptimo? Es el punto de corte en el que tenemos una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. Cuando vamos al análisis, encontramos que el punto de corte óptimo es de 27,5. Es decir, una puntuación del PIDAC del 27,5 o mayor nos está proporcionando una sensibilidad del 88,5% y una especificidad del 81,2% en el diagnóstico de afectación psicológica. Fijaros la importancia que tiene determinar estos puntos de corte, porque nos permiten interpretar respecto al gol estándar el cuestionario. Vamos a ir rellenando entonces lo que nos pide en la hoja de ejercicios. Una vez relleno ya podemos dar la conclusión respecto a si el cuestionario tiene validez de criterio. Pues podemos afirmar con rotundidad que sí, que realmente es válido en este aspecto. Comparado con un gol estándar, hemos visto que sí que mide realmente lo que tiene que medir, y es el impacto psicológico, y además lo hemos demostrado mediante una variable que nos ha servido de criterio de referencia. El siguiente punto que tenemos que estudiar de un cuestionario, para terminar, es su reproducibilidad. Para ello, hemos registrado una variable que es PIDAC total segunda administración, es decir, a una pequeña muestra de los niños les hemos vuelto a pasar el cuestionario pasado un tiempo lo suficiente para que la condición que estamos midiendo no sufra ningún cambio, evidentemente, y lo suficiente como para que los individuos no puedan recordar las contestaciones que hicieron en la primera administración. Entonces tenemos que dos variables que serían, por un lado, la variable PIDAC total, y la queremos comparar con PIDAC total 2, dos variables cuantitativas, y queremos valorar su concordancia, se realiza mediante el coeficiente de correlación intraclase. Entonces iríamos aquí a escala, análisis de fiabilidad,
Y en estadísticos marcaríamos el coeficiente de correlación intraclase tipo acuerdo absoluto y le damos a continuar. Y lo que tenemos que cambiar las variables, por supuesto. Vamos a eliminarlas todas. ¿Y cuál vamos a introducir? Pues las dos que queremos comparar, que están aquí abajo. Las encuentre. Puntuación total del PIDAC y la puntuación total del PIDAC segunda administración. Hemos marcado los estadísticos y le damos a aceptar. ¿Qué me interesa? El coeficiente de correlación intraclase. Aquí ya no voy a mirar el alfa de Cronbach. Eso no me interesa, simplemente quiero ver el coeficiente de correlación intraclase para medidas únicas, que es el que son realmente a las que corresponden. Y nos da un 0,929. Recordar que se interpretaba mediante la escala de Fleiss, es decir, tiene una muy buena correlación. Y además nos da el intervalo de confianza entre 0,876 y 0,96. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cuestionario tiene muy buena reproducibilidad. La segunda administración es muy concordante. ¿Gráficamente podemos observarlo? Sí, si hiciéramos un gráfico, podremos hacer otra vez un gráfico de dispersión, de manera muy sencilla. Una vez expuesta toda la metodología, vamos a pasar a las conclusiones finales del estudio. Recordar que cuando hablábamos en teoría, un cuestionario tiene que ser viable, fiable y válido. Aquí no hemos visto la viabilidad, eso se estudia en una prueba piloto. Aquí lo que vamos a ver es si el cuestionario es fiable y para ello lo hemos analizado mediante la consistencia interna con el alfa de Cronbach y hemos visto que sí, que realmente tiene una alta consistencia interna, luego podemos decir que es fiable y además también lo hemos analizado desde el punto de vista si era reproducible, si tenía una alta reproducibilidad y lo hemos visto con el coeficiente de correlación intraclase. Luego el cuestionario es fiable en este aspecto. Otro punto es la validez. Hemos analizado la validez de constructo, es decir, si las dimensiones correspondían a su diseño original. Y eso lo hemos hecho con un análisis de componentes principales y hemos observado que detectaba los 4 componentes originales. Luego, el cuestionario mantiene la validez de constructo. Otro aspecto era la validez discriminante. Lo hemos intentado relacionar con una variable, que pueda ser la necesidad de tratamiento ortodóntico. Se puede haber relacionado con algunas otras en función del objetivo del estudio. En este caso hemos visto que, bueno, no tenía una gran... sí que determinaba los que no necesitaban de tratamiento, pero luego en las categorías tampoco las definía muy claramente. Pero bueno, algo tenía en este aspecto. Y finalmente, uno de los más importantes es si el cuestionario tenía validez de criterio, es decir, si realmente estaba midiendo lo que pretendía medir. Y lo hemos analizado mediante una curva RO que nos ha dado una gran exactitud diagnóstica y además hemos determinado su punto de corte. Por lo tanto, el cuestionario, en principio, podemos decir que es válido, es fiable, es viable para poder ser utilizado en nuestra población. Y con esto terminamos la práctica de hoy. Espero que os haya gustado y saber que tenéis que seguir practicando mucho para adquirir un conocimiento más completo sobre la materia. Nos vemos en la próxima.